buenos días, bienvenida a este espacio para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y hoy vamos a platicar sobre un tema que, bueno, pues está en la opinión pública, está en el interés de la ciudadanía. Es el primer caso donde un exfuncionario de la administración carrerista es detenido. El exsecretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Jaime Pineda, el fin de semana fue detenido. Y esto, bueno, pues nos abre un amplio análisis. Y esta mañana, para hablar precisamente de este tema, tengo dos invitados. Desde el área jurídica está aquí esta mañana el licenciado Rodolfo Morquecho, que le entiende obviamente al tema jurídico, es experto también en el tema de amparo, le sabe muy bien al derecho laboral y bueno, también tuvo en cierto momento alguna situación que ver con la Secretaría de Salud. Y esta mañana, desde el área jurídica, con su visión jurídica, nos va a explicar con manzanitas cómo se llevan a cabo estos procesos donde están involucrados ex servidores públicos. Mi estimado Rodolfo, buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a todo tu auditorio. Gracias. Y por acá está un buen amigo conocido, gente de alguna manera también aquí de casa, el querido amigo Jorge Armendáriz, que es obviamente también columnista de Plano Informativo y también, bueno, pues es amplio conocido porque, bueno, le entiende al tema y de alguna manera también hace un trabajo de analista político. Mi querido George, muchas gracias. Sí, gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, a ti por la invitación. Y bueno, vienen temas muy interesantes y habrá que detenernos a verlos cada uno. Y hablando del tema, el día de ayer, el martes, publicas en tu columna de Plano Informativo precisamente algo relacionado con esta detención de Jaime Pineda. Así es, Lupillo. Aquí nuestros amigos de Plano Informativo tienen la generosidad de publicar esta reflexión en el diario impreso, donde hablamos de este golpe de mesa que ya no lo habíamos visto en sesiones pasadas, Lupillo, pero es un tema cíclico. Golpe de mesa. Golpe de mesa, definitivamente tiene que ver primero con los cambios de gobierno, después con la alternancia y después con todo esto que se va dejando en el camino. Lo vimos cuando llegó Marcelo de los Santos con los invernaderos de Santa Rita, lo vimos después con Toranzo, le devolvió el favor a su secretario. Y detuvo al secretario de Finanzas por el tema de un avión, de un helicóptero, ¿no? Y pudo haber sido un coche, un triciclo, lo que fuera. Era el tema de buscarle. Ya no lo vimos con Carreras. Entonces, no hubo nada. No hubo nada de detenciones ni investigaciones, sin embargo, hubo trascendidos en el DIF, en Cedesores, en muchos lugares que desde luego pudo haber habido algo. Sin embargo, esos 12 años, el de Toranzo y el de Carreras, pues no, aparentemente no pasó nada. Sin embargo, pues son situaciones que el funcionario público tiene en sus manos y al verse con una cierta protección y al verse con esa circunstancia de blindaje, pues bueno, se exceden, Lupillo, es normal entre comillas. Y bueno, lo que estamos viendo hoy precisamente es la consecuencia de que vuelve la alternancia, un gobierno diferente. Hay muchos aspectos de este tipo, porque el partido precisamente que sale tiene políticas de ese tipo, de protegerse unos a otros en cualquier circunstancia. Y lo que de pronto todos nos protegemos, ahora vamos a buscar dónde está. Y desde luego que están encontrando muchas cosas. Antes de entrar al tema jurídico, mi estimado Rodolfo Monsiváis, Morquecho, ¿qué opinas de esta detención? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué crees que vaya a pasar? Bueno, desde el punto jurídico, técnico, se resume en lo siguiente, mi estimado Lupillo. Primero, que el Ministerio Público tiene que hacer la mejor investigación posible, porque de salir esta persona, pues nos estaría fallando a toda la sociedad, ya que él tiene que recabar todos los datos de prueba, presentárselos a una autoridad jurisdiccional para que éste decida. La parte de la persona que está siendo acusada de esos delitos, pues su defensa tiene que hacer la mejor defensa para poder acreditar igualmente ante un juez y éste pueda decidir. Al final debe de caer la responsabilidad en el órgano jurisdiccional, debe de tener todos los datos de prueba de ambas partes, para efecto de que él pueda proceder si hicieron bien las cosas la Fiscalía o si hubo algún detalle que violente lo que es el debido proceso. Si existiese eso,
pues bueno, hay la forma de que estas personas puedan defenderse, y es donde se caen la mayoría de los procesos. En este caso, Rodolfo, ¿cuál es el delito por el cual el día de hoy está detenido el exsecretario de Seguridad Pública? Bueno, la persona acusada ahorita pues son diversos cargos de los cuales le están pues haciendo responsable, principalmente las cuestiones del peculado. A ver, vamos a explicar para que la sociedad tenga muy claro. ¿Qué es el delito de peculado? ¿Cómo se puede definir y cómo se arma ese delito? El servidor público que distraiga cualquier recurso del Estado, sea en dinero, sea en bienes, sea cualquier cuestión que haya tenido a su cargo, que debía de haber cuidado porque es dinero, son recursos de nosotros los potosinos, del Estado, que lo haya distraído para sí, para alguna tercera persona o inclusive hasta para personas morales. Teniendo el Ministerio Público estos elementos de distracción y tengan la forma de poder comprobar que se realizaron tales actos ilícitos, se obsequia la orden de aprehensión, que fue lo que pasó en este caso. Hacen la orden de aprehensiones porque prácticamente tienen comprobado el delito. Pero ahora nada más tienen que ser muy cuidadosos tanto los órganos jurisdiccionales como el Ministerio Público de respetar los artículos constitucionales del 14, 16 y 21 para efecto de que no vulneren su adecuada defensa, porque al final las personas acusadas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por Por lo pronto está detenido, va a continuar su proceso, él va inclusive, me imagino, por eso casi lo hacen todos, es una estrategia de solicitar un amparo, pero también existe la posibilidad de que él continúe detenido, bueno, en este caso ya preso, mientras se lleva a cabo el proceso. La situación de los amparos es cuando se tenga abiertamente alguna violación de derechos. Que él considere que hayan sido violentados derechos humanos, que cite algún tratado internacional donde no quisiera él gozar de su libertad, pero también el juez constitucional, y aquí hay muy buenos jueces de distrito en San Luis Potosí, no se dejan sorprender tan fácilmente por las argucias legales, puesto que desmenuzan muy bien las violaciones constitucionales que pudieran existir y violenten el debido proceso. Por eso es tan importante que la Fiscalía haga su mejor acusación, para que el juez pueda decidir si realmente se cometieron esos actos ilícitos. Precisamente de esto que nos comenta el licenciado Rodolfo, vamos a regresar, porque luego vendría la pregunta que hacemos. ¿Y qué pasa si a la vuelta de la esquina sale y queda libre? Y también vamos a preguntar a la ciudadanía, a nuestros invitados, si consideran ustedes que vienen más detenciones, quiénes estarían en la palestra, quiénes están bajo la lupa, bajo estos señalamientos. Y bueno, pues participe, denos su punto de vista. ¿Qué opina usted? ¿Qué representa para la ciudadanía y para las autoridades la detención del exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Juan Manuel Carreras? Regreso de volada en Libertad de Opinión. Recuerde que en Libertad de Opinión hablamos las cosas como son, sin censura, y es un espacio para voces netamente ciudadanas. Esta mañana estamos analizando qué representa la detención del exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Juan Manuel Carreras. Ahora la pregunta sería, Jorge Armendáriz, ¿vendrán más? ¿Quiénes podremos pensar hipotéticamente que podrían estar en la palestra en esta situación? Se habla mucho de, obviamente, de la extitular de los servicios de salud, el extitular de la Comisión Estatal del Agua, de la CEDUBOP, hay ahí algunas, se oye, se escucha que podrían ser algunos otros casos. Pero ¿cómo ves concretamente en este caso, qué representa esta detención? Aunque ya lo platicabas al principio, pero lo podemos ir desmenuzando, y si tú consideras que vendrán más. Sí, como lo comenté, Lupillo, estos procesos sexenales o de alternancia, y básicamente en todo el país, hoy hay gobernadores con procesos judiciales, incluso purgando una condena,
son el sello de los cambios de gobierno cuando surgen temas de corrupción. Y bueno, el amor, el dinero y la corrupción no se pueden esconder. Vimos en la historia reciente del sexenio muchos espacios como la Secretaría de Salud, como la Comisión Estatal del Agua, como algunos otros espacios donde definitivamente hubo señalamientos. Y hay una línea muy, muy delgada entre lo que puede y debe hacer un funcionario, porque alrededor todo el mundo le dice sí señor, sí señor, sí señor, y ese sí señor a veces hacen cosas malas y no pasa nada, porque ellos están en el poder, están en esa burbuja. Pero ¿qué sucede? Eso no es eterno, eso se acaba. Y el día que se acaba, pues si hiciste bien las cosas, habrá aplausos y reconocimiento. Y si no, pues bueno, incluso puede haber señalamientos como en este caso. Estos 12 años que no hubo alguna situación legal contra funcionarios, que es todo el sexenio de Torrance y todo el sexenio de Carreras, pues claro que hubo gente confiada, incluso hubo gente que repitió los 2 O sea, los invitaste a robar, en pocas palabras. Los invitaste, les dijiste, no hombre, no pasa nada. No pasa nada, órale, métale la... Vente, vamos a celebrar. Entonces, esa confianza yo creo que detona, si no el abogado aquí, el licenciado, nos dirá que el delincuente cuando siente esa protección o ese halo de que no lo van a hacer nada, pues desde luego que abusa, ¿no? Digo, siendo funcionarios, ellos tienen un alcance personal al verse protegidos y luego tienen otros alcances por las influencias que tienen con los sistemas de justicia, de seguridad. Entonces, finalmente, Lupillo, acaban haciendo como el borracho que se echó 2, 3, 4 y acaban haciendo unas cosas espantosas. Todo eso queda documentado en temas bancarios, en temas financieros, en temas legales, y ya después no pueden hacer nada. Y si ya no hay nadie que los protege, desde luego que pues el que hizo mal tendrá, pues no podrá dormir y tendrá muchas situaciones legales. Pero fíjate que lamentablemente platicábamos aquí, licenciado Rodolfo y un servidor antes de entrar al aire, de que independientemente de que ahora ya no haya esa cúpula que protegía a esta gente, hay un andamiaje jurídico que también los políticos preparan, y lo platicamos antes de entrar al aire, que en caso de que también se quisiera llevar ante la justicia al exsecretario general de gobierno, que el día de hoy es diputado local plurinominal, o sea, el PRI lo puso ahí como un acto de protección. Yo le preguntaba aquí jurídicamente, George, fíjate, ya no hay fuero en el Estado, ni para el gobernador, ni para los diputados, para ningún funcionario, ninguno tiene. Pero yo te pregunto, ¿sería fácil ir por él, mi estimado? No sería fácil, tendría... O sea, ya no hay fuero, pero no es fácil. No, ya no, puesto que el fuero nada más es que no puede ser el reconvenido ante alguna autoridad judicial por la expresión de sus ideas. Realmente eso es lo que abarca el fuero. Teníamos el desconocimiento de que pensábamos que la persona diputada podía ser impune ante cualquier... O sea, podía cometer delitos y decir, es que yo tengo fuero. Y el fuero no es eso. Es la pura protección de las expresiones ante la curul y ante la tribuna, nada más. Pero si bien es cierto, no podrían hacerle ahorita algún... O sea, ¿no lo podrían detener? Tendría el Congreso del Estado que hacer el procedimiento administrativo interno para que pudiera él salir para ser juzgado. Entonces necesita esos votos políticos en contra para que él pudiera ser llevado ante la justicia. Y a veces lo que te digo, Sí, que lamentablemente bueno, siempre hay ese tipo de situaciones, ¿no? Pero yo te voy a decir que recientemente el exregidor y exalcalde interino pues fue sometido a un proceso y pues se aplicó la ley, ¿no? Digo, sucedió. Evidentemente el exoficial mayor y el exsecretario general de gobierno anterior tienen un cargo hoy y es difícil que pueda haber algún... Pero no imposible. Y esos lugares precisamente pues son muy cuestionados, porque son los que dan instrucciones, los que operan, los que administran todas las compras y dinero del gobierno. Definitivamente ahí hay tema, pero bueno, habrá que ver la parte legal y no hay que olvidar que el discurso del gobernador Ricardo Gallardo tiene esa premisa de todo ese desfalco que hubo en las administraciones anteriores, y yo quiero decirte, Lupillo, que también viene ahí en mi columna,
que la mala administración de estos 12 años en San Luis Potosí terrible. Sí nos mermó, nos dejó muy lejos de Querétaro, nos dejó muy lejos de Guanajuato, de Aguascalientes, porque es una carrera y la situación de competir en todos sentidos, pues hace que si un gobierno no tiene buenas decisiones, y bueno, la muestra de esto a lo mejor podríamos poner la metáfora del puente de la feria. Ese puente estuvo más de 10 años ahí, y así como eso hubo muchos temas que les valió gorro, los ignoraron porque ellos estaban arriba del caballo en el gobierno, y así hay muchos temas que dañaron a los potosinos en la competitividad, en el alcance, en el desarrollo, la corrupción. Desde luego hemos estado en el Frente Ciudadano Anticorrupción, hemos visto cómo es una fuga, que se van recursos, no llegan a la salud, a la educación, a la justicia, porque alguien se los está robando o está decidiendo hacer cosas que les generan beneficio y dejan fuera al interés general de la gente. Pero fíjate, aquí viene otra cosa importante. En el caso del aspecto jurídico, Rodolfo, también hay una situación por el nuevo sistema de justicia penal, que es la famosa reparación del daño, donde pues no propiamente va a pasar el exfuncionario tiempo en la cárcel, sino va a reparar. ¿Qué ha pasado con esto? Y eso es bien importante, porque luego después la ciudadanía tiende a decepcionarse, porque nos ha pasado. En el caso de nosotros y de algunas otras personas que en su momento fueron directamente afectadas por los exdiputados, que metían hasta cartas de personas que habían fallecido, donde simulaban que daban apoyos sociales y metían empresas fantasmas, donde la propia Auditoría Superior del Estado, que es el órgano que debería vigilar, que debería de ser realmente un ejemplo, en la Auditoría Superior del Estado era donde era una fábrica de corrupción. Y bueno, pues ahí se vio un caso donde simularon una fiesta, y fue la famosa fiesta fantasma, donde metieron facturas por 600,000 pesos y todo esto. Al final de cuentas, se les lleva ante un juez y se fueron facilito, ¿no? Ok, ¿de cuánto es el daño? ¿Cuánto nos chutamos? No, pues nos robamos 600,000 pesos. Aquí están los 600,000. Ah, no, perdón, los voy a pagar, pero en cómodas mensualidades porque ya me lo gasté. Bueno, ahí te vamos a cobrar un 3% de interés y ya no lo vas pagando. Y entonces, el nuevo sistema de justicia penal permite eso, resarcir el daño devolviendo la lana. Entonces, posiblemente, Jorge, haya muchos funcionarios de diversos niveles que en su momento, yendo a devolver lo que se embolsaron, puedan salirse de la suya. En el caso del secretario de Seguridad Pública, ¿pudiera de esa manera salir de la bronca o no? Bueno, yo creo que va a tener un papel muy importante, hay que estar muy atentos qué es lo que va a realizar el juez que tiene el caso. Pero digamos, como especulado, y aquí lo que le está prendiendo el fuego, fíjate, fue el haber vivido o ocupado una casa donde con documentos que en su momento dimos a conocer, fue una investigación que no es de ahorita, es una investigación que hará 6 meses, dimos a conocer, donde se tuvo la confianza de las personas que nos lo hicieron llegar, mostramos documentos, pruebas, donde, bueno, pues se pagaban hasta 45, 50,000 pesos en una vivienda de lujo, siendo un funcionario público, y eso le está el día de hoy cobrando factura. Ahí, ¿qué pasa? El criterio del juzgador va a ser muy importante. La prisión preventiva de tener a este personaje privado de su libertad va a ser fundamental para que precisamente no con la pura resarcción del daño pueda salir. Eso es importante. Sí, va a tener que haber sanciones. O sea, no la tiene tan fácil. En este caso, por el tipo de delito y la forma en que lo están acusando, no es tan fácil. ¿Y por qué detenerlo? ¿Por qué no seguir su proceso en libertad? Eso se va a definir apenas. Recién celebren la próxima audiencia. El juez va a determinar si enfrenta su procedimiento en libertad. Pero comentabas tú que no, desde tu óptica jurídica no la ves tan fácil. No la veo tan fácil, y si se trata de ser un buen juzgador, pues debe de determinar que no goce de su libertad. Realmente, porque eso precisamente decepciona a la ciudadanía y la fiscalía quedaría muy mal parada.
Pero luego viene la otra parte de la que hablábamos, que ¿y si resulta inocente? Si resulta inocente y lo logra demostrar durante los términos constitucionales, se le tiene que respetar, porque al final es inocente hasta que no se lo demuestre. No digo, pero por la cuestión de que tú lo tendrías preso y al último sale que no. Si sale que no, tuvo que haber demostrado mediante... Pero lo que tú comentas es que ahorita la Fiscalía ha presentado pruebas que soportan esa situación, por eso es detenido. Pero la orden de aprehensión. Ok. Casi está comprobado el delito, por decirlo así. Perfecto. De eso se trataba, que nos viniera un abogado a explicar con manzanitas, y bueno, pues Jorge y yo nos aventamos un poco más en el análisis más de este lado. Vamos a ir un corte rapidísimo, porque luego le vamos a dar espacio a opiniones de la ciudadanía que también nos comparten su visión, su sentir y su punto de vista. Regresamos de volada a Libertad de Opinión. Libertad de Opinión es un espacio para voces como la suya, donde la ciudadanía tiene voz. Hoy estamos analizando esa repercusión sobre la detención del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado. ¿Qué representa? ¿Qué esperamos? ¿Cuáles son esas aristas relacionadas con este tema? Bueno, pues aquí abrimos las voces para más opiniones. Creo que la detención de Jaime Pineda es una estrategia mediático-política para presionar a los ahora exfuncionarios, quienes realmente manejaron en su escritorio recursos multimillonarios, 100, 200, 500, 600 millones de pesos. Mónica Rangel en salud, un Leopoldo Stevens, un Jesús Medina Salazar en la Comisión del Agua, el propio gobernador. Es una manera de presionar, de exhibir, de decir que la autoridad va a ir tras ellos si no regresan el dinero. La duda es si eventualmente regresaran ese recurso, si va a ingresar realmente a las arcas y si va a ser dispuesto para obra para todos los potosinos, o a dónde va a parar verdaderamente ese dinero. Se vende la premisa de una fiscalía autónoma, de una fiscalía independiente. No lo advierto que así sea, sigue siendo una herramienta de otros poderes para presionar, y creo que es el caso de Jaime Pineda. No creo que transcurra mucho dentro de prisión este señor, y bueno, no es que sea cosa menor haber desviado presuntamente 4 millones de pesos para la renta de un inmueble que usó en lo personal, pero pues estará por verse. Pues tengan muy buenos días en este martes de febrero, 15 de febrero. Pues miren, para platicar sobre este asunto de los primeros avisos de justicia para pues muchos exfuncionarios o algunos exfuncionarios del gobierno carrerista, empezando, bueno, pues por el ahora detenido Ernesto Pineda. Fíjense que en febrero de 2017, como Comité de Participación Ciudadana, pues propusimos al entonces gobierno carrerista que nos permitiese entrar a hacer una auditoría ciudadana a 3 dependencias que nosotros considerábamos pues que había algunos movimientos pues dudosos, que entonces fue la Comisión Estatal del Agua, la Junta Estatal de Caminos y el Invernadero Santa Rita. Desde luego nunca tuvimos eco a esta propuesta, bueno, pues porque sabían muy bien lo que estaba pasando ahí. Nos cansamos de denunciar tantos actos de corrupción de los cuales nos dimos cuenta y que nunca se tomaron pues en serio, o si se tomaron en serio los hicieron a un lado. Y pues ahí están las consecuencias. Hoy pues hay visos de órdenes de aprehensión en contra de esos exfuncionarios, y bueno, pues ojalá que así como no se concretó en su momento pues una acción directa del Estado para toda esa malversación de recursos públicos, pues en esta ocasión se haga y en esta ocasión se llegue hasta las últimas consecuencias, y pues no nada más se les sancione, que regresen lo que se llevaron, porque nos hace falta en San Luis Potosí. Saludos. Esta mañana estamos hablando del primer caso donde un exfuncionario de la administración del exmandatario Juan Manuel Carreras es detenido. Nos enteramos precisamente que el pasado fin de semana Jaime Pineda fue detenido, y el día de hoy está empezando ya un proceso legal, mientras, bueno, pues está
está en la cárcel. Para eso está Jorge Armendáriz y el abogado Rodolfo Morquecho platicando esta mañana con nosotros. Mi estimado Jorge, se nos fue rápido el tema, el tiempo. A manera de conclusión, este puede ser el primero de más casos. ¿Sí lo percibes así? Así es, el primero de varios casos que eventualmente por este tema del cambio de gobierno y la transición y la alternancia son normales, si lo queremos ver así. Se reunieron una cantidad de acciones que hoy se van a cuestionar. Hoy está en el reflector la Fiscalía, como decía Rodolfo. Vamos a ver de qué está hecha, porque su actuar va a ser muy definitivo para armar esto, y eso es lo que esperamos los ciudadanos y los potosinos, que quien cometió un delito pues pague las consecuencias, pero quien no, pues no lo haga, ¿verdad? Pero seguramente se armarán los expedientes por todos estos escándalos que organizaciones, no las contralorías, Lupillo, tristemente, pero organizaciones como Ciudadanos Observando, Frente Anticorrupción, algunos otros, mostraron durante estos 6 años, ¿no? Que lo vimos, fue claro cómo se sí, que como un ciudadano común y corriente puede encontrar más anomalías que la Auditoría Superior del Estado. Porque las herramientas están, Lupillo, porque se utilizan, pero desgraciadamente pues las estructuras gubernamentales así son, ¿no? De repente se contraen. Ahora, el sistema legal tiene mucho trabajo de evolución, licenciado, que también exigiría que los ciudadanos estuviéramos seguros que quien cometió un delito, con toda una estructura detrás de trabajo de la Fiscalía y del nuevo sistema de justicia, lo sepamos, ¿verdad? Y afortunadamente, si se dan esas detenciones y se corrobora, pues bueno, esto sea una lección para quien llegue a estar en el gobierno, pues lo piense 2 veces y no se lleguen a hacer estos daños que pueden ser desde pequeños, grandes y grandísimos boquetes económicos o que frenan a los desarrollos de los estados, como San Luis en estos 12 años, en mi opinión, fue un freno que tuvo. Y es que yo coincido, en eso sí estoy de acuerdo, de que durante todo el lapso de Fernando Toranzo y los 6 años de Juan Manuel Carreras, pues lamentablemente fueron sexenios perdidos, donde, como tú dices, se perdió la competitividad, fue una invitación realmente a delinquir, hubo una impunidad brutal, donde pues cada acto de corrupción que se fue sumando nos pegó terrible a los potosinos, porque la gente a veces no capta, el ciudadano común y corriente como que no capta todo ese daño que se le hace, pero luego vemos una ciudad abandonada, vemos que no hay iluminación, que el policía está mal pagado, que las empresas tampoco tienen incentivos, que nuestro estado en general se empieza a detener y los vecinos empiezan a avanzar. Bueno, pues tiene que ver mucho la incapacidad de quien está arriba y obviamente de quien suelta las riendas para que haya un robadero a lo bestia, y lo vivimos porque se vinieron acumulando muchas cosas. Y yo hablaba de lo jurídico porque si se vienen más denuncias en contra de exfuncionarios, hay una cosa que yo te preguntaría, mi estimado Rodolfo. Hubo una denuncia que pusieron en contra de Fernando Toranzo por el caso aquel tan sonado de pensiones, donde fue gravísimo, donde el Departamento del Tesoro en Estados Unidos da a conocer que una empresa fantasma está relacionada con un grupo delincuencial que al parecer comandaba el Chapo Guzmán y estuvo lavando dinero de los burócratas, de los pensionados del gobierno del Estado, y luego se pierde una cantidad impresionante de dinero, se fuga del dinero de la gente que trabajó durante toda una vida. Eso tiene que haber consecuencias. Denuncian a Toranzo. Entonces, bueno, pues el especialista también, ese fue el problema, Jorge, que Carreras y Toranzo supieron cerrar los círculos porque tenían un fiscal que les hacía el trabajo sucio, contenía, y bueno, pues le llevaron una denuncia a Federico Garza, el principal encubridor de la corrupción. ¿Y qué dijo al final? No, pues Toranzo no es culpable, ¿verdad? Ok, vamos a darle la razón. No fue Toranzo, ok, pero hubo un culpable, ¿no? O sea, alguien sustrajo ese dinero que era de los pensionados. El problema aquí es cómo hacerle para que realmente haya consecuencias. Si la cabeza no fue, tuvo que haber alguien. ¿Y dónde quedó esa lana, no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, desgraciadamente el viacrucis, por así decirlo,
de poder integrar en este nuevo sistema las carpetas de investigación, lo puede hacer ahora el propio ciudadano. Entonces, ya no es como antes, que todo recaía en el Ministerio Público. Así es, pero desgraciadamente si existen esos ejercicios de acción penal, pues bueno, buscar a través de los mecanismos legales alguna solución. Aquí ver realmente y estar muy pendientes sobre cómo resolvieron, en dónde está ese punto débil de la resolución, pues para poder condenar a estas personas, llevarlas ante la justicia. Porque alguien lo tuvo que haber hecho. Es correcto, sí, y sobre todo, pues bueno, sobre el tipo de probanzas en contabilidad, en las cuestiones de administración pública que debieron de haberse ofrecido. Pero si esas denuncias iban débiles, Lupillo, si esas denuncias no iban asesoradas realmente por un buen abogado, si esas denuncias se perdieron sin alguna andamiaje legal fuerte, pues ahí están las consecuencias, el que no pasa nada, ¿verdad? Entonces nos decepcionamos, pero también depende mucho de los abogados que hayan llevado a buen fin, a buen puerto esas situaciones, pero si lo dejaron en manos de la Fiscalía completa, de las anteriores fiscalías, que en ese entonces era la Procuraduría General de Justicia, pues sabemos que estaba plagada de corrupción y que por eso pues, no llegaron a buen fin. Y el tema es la voluntad, Lupillo. Si quieren hacer las cosas, las hacen. Si no, no las hacen. Recuerda que Carreras llega impuesto, sugerido por Toranzo. O sea, el candidato, en teoría, iba a ser Enrique Galindo a la gubernatura. De una noche a la mañana cambia, Toranzo. Le regresó el favor y lo blindó y lo protegió. Y con eso cerró la llavecita de la caja de Pandora de ese sexenio. Surgió otro sexenio. Yo no los vi con muchas ganas de hacer las cosas, sinceramente. No, pues yo creo que nadie. Como que su meta era llegar al gobierno, no hacer un buen gobierno. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Vimos, no cambiaron en su gabinete, se fueron así de bajadita. Cuando había un problema, pues velo con el caco y era como, pues ahí guárdalo, ¿no? Y entonces así fueron esos 12 años, y desde luego que hubo muchos vivos que se pasaron de más. Es que la personalidad de Toranzo y Carreras eran tan parecidas. Eran muy parecidas. Eran tibios, eran pusilánimes y permitían que abajo hicieran y deshicieran. Había cuestiones donde se esperaba que el primer mandatario saliera, diera la cara, solucionara las cosas, y Gris parecía. Nos acostumbramos a ver una tibieza y parecía, a los últimos 6 meses decíamos, ¿sabes qué? Este cuate lo que quiere es entregar el Estado y irse. Y también es un conformismo, Lupillo, porque siempre hay una autoridad, hay una esperanza en una autoridad. Pero si esa autoridad no te da la esperanza que va a hacer algo, pues ahora sí, como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? Ya nos fregamos, ¿no? O sea, ya decías, ya no hay que hacer nada porque el que podría ser el salvador de la situación, la última autoridad para aplicar, pues no está. O si está ausente, ¿no? Eso fue, yo siento que lamentablemente terminas resignándote, ¿no? Te resignas, Lupillo. Perfecto. Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo, ciudadano, si el que podría ejercer ese poder y salvar a los potosinos no lo hace? Le vale. Pues bueno, pero no es lo correcto, no era lo correcto. No, Ahora claro. sí que nos acostumbramos a eso, que no era lo correcto. Bueno, pues el tiempo se nos fue rapidísimo. Le agradezco muchísimo a nuestros invitados, licenciado Rodolfo Morquecho. Eres Monsiváis Morquecho. Y bueno, pues lo invité para que de alguna manera nos explicara con manzanitas los términos legales de esta detención del exsecretario de Seguridad Pública. Mi estimado Rodolfo, muchas gracias. Gracias a ti, estimado Lupillo. Y bueno, mi querido Jorge Armendáriz, analista político, le agradezco que esta mañana nos haya acompañado, como siempre. Muchísimas gracias, Lupillo. Que vengan otros temas, hay que analizarlos, que la justicia, sea justa, y que también se aplique a esas personas que tal vez en 1 o 2 sexenios pues estuvieron cubiertos, hicieron lo que quisieron, y siempre hay consecuencias para todas las acciones. Perfecto. Gracias. También le doy las gracias también al staff que siempre nos ayuda. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en este espacio creado para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Me despido. Soy Lupillo González y le deseo que tenga usted un excelente miércoles.